Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el programa número 97 de Al Derecho y al Revés. La cuenta regresiva. Sí, señor. 3 más y estamos en 100 programas. Promete que vamos a tirar, como dijimos, la casa por la ventana. Tal cual. Y si no, a Guido la por la macana ventana, que nos, que es el que está más nos cerca. cae según la cuenta que hicimos. resbalo yo. A Guido por la ventana. No, de ninguna manera. Al contrario, todo lo contrario. Creo que no pasa por la ventana. No quise decir eso. Señores, en 2 de abril calculamos que va a ser el día D, o sea, el día del festejo. Y bueno, veremos qué pasa para entonces. Aquel que quiera mandar un mensajito, decirnos algo, criticarnos, elogiarnos, lo que sea, bueno, aproveche, saludarnos, aproveche. Y hoy, bueno, ¿qué tenemos? Que nada, porque esta Argentina es muy aburrida. Le voy a agradecer primero a Gerardo Subirana por 2 motivos. Primero, porque es el mejor operador de la radio. Es el único. No. De la radio en la Argentina, quiero decir. Y segundo, porque si no me va a pasar los audios que tengo para que me pase. Y por supuesto, ¿por qué tenemos audios? Ahora lo vamos a decir, pero primero vamos a agradecerle también a Fede Politi, incansable tarea, vamos. Atrás del vidrio, vamos Fede, resolviendo todos los problemas. Tal cual. Alfredo, vamos rápido porque parece que tenemos un invitado muy interesante en un ratito. Sí. Estuvimos... En exclusiva, no lo tuvo nadie. Así es. Ni siquiera Majul lo Así tuvo. Es. Es más importante que el comparamos presidente. con Luis Majul, a quien por supuesto lo felicitamos por su exclusiva entrevista con el presidente de la Nación. Estuvimos con Alfredo en la inauguración del año judicial. Hoy, esta mañana, hoy al mediodía. Trascendente. Sí. ¿No? Trascendente en lo teórico. No, yo creo que trascendente por varios motivos. Primero, porque era el primer acto de año judicial del presidente Carlos Rosenkrantz. Sí. De manera, después de un año muy conflictivo en la Corte, con mucha intriga palaciega, con mucho conflicto, y los ministros de la Corte se mostraron amigables entre ellos. Sí. Terminó el discurso, me llamó la atención que con un abrazo lo saludó Lorenzetti al presidente Carlos un fuerte abrazo, diría yo, y un aplauso al final del discurso de Carlos Rosenkrantz, que ahora vamos a rápidamente tocar, que llama la atención justamente por el contenido del discurso. Fue un aplauso sostenido, que no parecía terminar. Ahora una cosa, un chimento, no sé si coincidís. Yo vi que había pocos jueces. Me pareció que había muchas sillas vacías, pocas caras conocidas de los jueces de Comodoro Pi. ¿Te puedo contar un chimento en ese sentido? A ver. No puedo decir quién me lo dijo, pero un yo pajarito ahí. Yo lo debo saber, pero no lo voy a decir. Me dijo que la gestión anterior a esta daba instrucciones a los jueces de que fueran, no solo los invitaba. O sea, tomaban lista, en una palabra, sistema kirchnerista, ese de que cuando van subiendo al micro le van eso lo dijiste vos. Yo no sé si hay planes acá, no creo. Pero sí, en el caso tengo la información de que no hay ese pedido. Hay invitaciones y el que quiere va. Ahora, el presidente de la Corte abrió su discurso diciendo: la justicia argentina está frente a un gran desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que la afecta. O sea, empieza haciendo autocrítica. Muy dura. Esto es importante, ¿no? Muy dura. Una autocrítica digamos, no nos olvidemos que el presidente actual de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no era funcionario del Poder Judicial antes de ahora. O sea, viene de la matrícula, viene de la profesión de abogado. Con un elevado prestigio profesional, no arrastra un problema, digamos, personal de haber pertenecido a la justicia. O sea, él lo puede decir ¿Tiene autoridad para decirlo? ¿Por qué no? Yo creo que la tiene, tiene una trayectoria impecable, una historia académica que muy pocos tienen en la Argentina, es un intelectual Rosenkrantz, y fíjate que dijo: los jueces no tenemos ni la bolsa ni la espada. Es decir, no tenemos la plata y no tenemos el poder. La fuerza de nuestras decisiones y nuestra aptitud para hacer la última palabra depende únicamente de nuestra legitimidad para decidir.
Y después agregó, toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana. Sí, yo creo que es coherente con las decisiones que viene tomando en estos fallos tan resonantes que tuvimos desde principios de año, en donde Rosenkrantz ha votado solo, en soledad, varias veces. Sin ningún problema. En donde uno puede deducir, bueno, pero ¿por qué vota solo y por qué vota de esa manera? Y él dice, bueno, yo me fijo en la ley. ¿Qué dice la ley? Veo el caso, lo analizo y aplico la ley más allá de quiénes son las partes. Así es. Y quiénes son los que pueden tener, digamos, el garrote o el beneficio de una sentencia. Yo quería escuchar 50 segundos de Rosenkrantz. A ver, Gerardo. Escuchemos, yo prefiero escuchar a Rosenkrantz y no a vos. No, era una broma, para nada. Sí. La solución requiere que reinventamos esta percepción. Y para ello, los jueces debemos mostrar todos y todos los días que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana. Para empezar a generar este camino es preciso internalizar algunas convicciones fundantes. En primer lugar, tenemos que entender que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio. Ser jueces o funcionarios del Poder Judicial no nos confieren derechos, sino que por el contrario nos imponen deberes y responsabilidades. Bueno, fuerte, ¿no? Ser jueces no nos confiere privilegios, sino deberes y responsabilidades. Yo veo la cara de Guido con mucha razón, pone cara escéptica, pero la verdad es que, Guido, por lo menos decirlo, esto no se ha dicho en la Corte antes. No se ha dicho así. Sí, ya esto me parece un milagro. Buenas tardes a todos los oyentes. Pero hay que decir que este país, siempre lo digo cuando me entrevistan, falta de una verdadera república con Estado de Derecho. O sea, decirlo es el primer paso. Actuarlo la veo muy dura porque se necesitan cambios a nivel de leyes impresionantes, por lo menos esta es mi impresión. Ahora, vos fíjate que él agregó muy cortito esto. Él dijo 3 medidas concretas, que dijo Alfredo muy claramente, no son la panacea, no son las grandes cosas, pero son 3 pasos concretos, dados en la Corte. La primera es que ellos ahora pueden medir la calidad del trabajo. ¿Esto qué significa? Tienen los datos cargados como para poder, por primera vez, examinar flujo de causas, es decir, cantidad de causas, tiempo que demora cada causa, promedio de causas sentenciadas y las razones que la Corte emplea para resolver. Es decir, transparencia, poder medir lo que se hace. Otra cosa es que adoptaron lo que se llama agenda de causas trascendentes, es decir, la Corte ahora anuncia qué va a resolver. Antes esto no se sabía. Esto lo hace la Corte norteamericana hace muchísimos años. La Corte dice, este mes voy a resolver esta causa, esta causa, esta causa y esta causa. Entonces, la sociedad sabe qué esperar de la Corte. Segunda cuestión. Tercera cuestión, muy gruesa, la Corte maneja mucho dinero. El reglamento de contrataciones es de los años 40. Anunciaron un nuevo reglamento de compras y contrataciones y total transparencia. Es decir, Rosenkrantz dijo, queremos tener reglas claras y que nos juzgue la gente, que pueda saber exactamente lo que hacemos. Yo te pregunto, Alfredo, si esto se traslada a la justicia federal en lo penal, a Comodoro Pi, sí. ¿Qué pasaría con los muchachos que tienen cajoneada 2 años una causa sin informar ni siquiera lo que hicieron? Sí, veremos, ¿no? Porque no nos olvidemos que cada juez en este sentido tiene absoluta autonomía, es decir, sí, podrá reglamentarse, podrá tenerse información acerca de cuánto está demorando cada causa, cuánto demora, pero sí, el organismo que realmente controla a los jueces, que no es la Corte, sino que es el Consejo de la Magistratura, no funciona, y ahí viene el otro gran problema. Mientras pareciera que de pronto con estos anuncios Rosenkrantz está elevando, digamos, la transparencia
y la función a cumplir por la Corte Suprema, resulta que en el Consejo de la Magistratura nos encontramos con un mamarracho total. Discúlpame un poco la palabra. Realmente estoy muy desanimado. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar. Yo te iba a preguntar, vos recibiste una notificación del Consejo de la Magistratura la recibimos hoy. Les cuento así brevemente de qué se trata. Sí. Resulta que hace 2 años atrás, en el 2016, y a raíz de una cuestión netamente de mi temática, yo soy contador público, he trabajado en el Poder Judicial en temas de peritajes contables, en cuestiones de contaduría, de contabilidad, y resulta ser que en unos peritajes contables, en los cuales yo no tengo absolutamente nada que ver, pero que llegan a mi conocimiento, el perito oficial de la Corte interviniente, un hombre que se desloma para dictar dictámenes, realizar peritajes, digamos, conforme a lo que corresponde, conforme a las pruebas, puso en duda la situación de un funcionario público que es Carlos Liuzzi. Carlos Liuzzi, como recordarán, es el segundo de Zanini en la época del kirchnerismo. Sí, un altísimo funcionario del gobierno anterior. Una función muy importante. Resulta que estaba siendo juzgado por enriquecimiento ilícito y no podía justificar su patrimonio. Y así lo dice el perito en 2 oportunidades, perito oficial de la Corte, y el juez interviniente era nada más ni nada menos que el famoso, a ver cómo, Luis Rodríguez. Otra vez Luis Rodríguez. Resulta ser que Luis Rodríguez, a pesar de recibir esa información, esa prueba contundente del perito, ¿qué hizo? Lo sobresee a Carlos Liuzzi, no una, 2 veces. 2 veces. Porque en una oportunidad la Cámara lo da vuelta y dice, no, acá los elementos indican otra cosa, vuelvan a analizarlo, qué sé yo, y lo vuelva a sobreseer. Claro, en aquel momento a nosotros nos llamó mucho la atención, porque conocíamos el caso y lo veíamos de cerca, y en aquel entonces, por supuesto, lo denunciamos a Rodríguez en el Consejo de la Magistratura, porque entendíamos que estaba teniendo una actuación, digamos, contraria a derecho, contraria a los elementos tenidos a la vista. Era algo muy raro. Cuando las pruebas dicen blanco y el juez dice negro, dice, algo pasa acá. Recordemos que Luis Rodríguez está también acusado de haber contribuido a que la familia de Daniel Muñoz pudiera... Pero eso viene después. Bueno, eso viene después. Esto pasó en el 2016. En el 2017, el Consejo de la Magistratura, es decir, hace 2 años atrás, el Consejo de la Magistratura dice, bueno, analizadas las cuestiones, no es tan grave, y qué sé yo, y archivó ese expediente en el cual habíamos denunciado a Rodríguez. El Consejo lo archiva. Bueno, lo archivó, no hay recurso que valga, y ahí quedó la cuestión. Ahora, principios de este año aparece en todos los medios la declaración de la viuda de Muñoz, Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner y también de Cristina, después cuando fallece Néstor, que en su causa personal de enriquecimiento ilícito, en la causa que llevaban en Comodoro Pi contra Muñoz, resulta, y nos enteramos, que alguien pagó por Muñoz algo así como entre 8 y 10 millones de dólares al juez Rodríguez, y esto lo dicen 2 personas en carácter de arrepentidos, 2 personas por vías distintas. Uno es el contador de la familia Kirchner y el otro es la esposa justamente de Daniel Muñoz. Sí, que con independencia de que sean válidas o no las acusaciones, que por supuesto deberán probarse, lo cierto es que el juez Rodríguez fue advertido en 2 oportunidades por la Cámara por demorar el trámite de la causa. Pero Alejandro, tienen el valor de que esas declaraciones las hacen en carácter de arrepentido. Tal cual. Es decir, un arrepentido sin miente puede tener consecuencias graves, pero además están confesando ambos de alguna manera que participaron o conocieron una situación, digamos, de ilicitud. Bueno, la definitiva, ustedes ¿qué es lo que pasaron? En base a eso, ¿qué hicimos? Fuimos al Consejo de la Magistratura, ahora este año, en febrero de este año, fuimos al Consejo y dijimos, señores, miren, nosotros habíamos denunciado, ¿se acuerdan? Este tema en el 2016, desarchívenlo, porque aparentemente teníamos nuestras dudas tenían cierto viso de realidad. Es decir, sí,
el juez recibía coimas por tantos millones de dólares en un caso como el de Muñoz, en el caso de este funcionario público, Carlos Liuzzi, que tenía todavía un puesto mayor y que manejaba dinero y que tenía beneficios, es bastante probable que también haya habido coimas. Bueno, ¿y qué pasó con esa? Bueno, pedimos el desarchivo de la causa Sí. y ahora nos llega hoy la notificación del Consejo de la Magistratura diciendo, dicen? señores, a pesar de que hubo estos nuevos elementos de la causa de Muñoz y demás, que yo, la cuestión es que dicen, no Está se muy reabre, bien archivada la causa. no se reabre No la la causa, vamos a está todo desarchivar. O sea, perfectamente. que esto desmiente en parte lo que dijo Rosenkranz. Bueno, son Los cosas muy principios- distintas, ¿no? Ya sé, pero es una cuestión, vamos a decir, Bueno, pero ¿cuál- ética y moral muy importante. Esa. Es importante, sin ninguna ¿Cuál, duda. cuál es la O sea, conclusión a la que se puede llegar de todo esto? Es que a mí me preocupa muchísimo que el Consejo de la Magistratura está actuando de una manera muy rara, muy extraña y muy coherente con la defensa corporativa de los jueces delincuentes, de los jueces claramente que están actuando en forma indebida, que están deslegitimando su actividad, y esto va en relación a lo que decía hoy Rosenkrantz en su discurso. Bueno, pero son dos cosas distintas. El presidente de la Corte no tiene nada que ver con el Consejo de la Claro que no, Magistratura. pero si un organismo como Y- la Corte va para un lado y el otro, que Habrá tanto más que va para el conseguir otro, que el bueno. Consejo vaya... Vos fíjate, yo quería, Gerardo, que nos pases un minuto del segundo audio de lo que dice Rosenkrantz. A ver. Escuchemos. La crisis de legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso, que no nos servimos del derecho, sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho. Sí, yo creo que está muy, muy claro, ¿no? Él dice, desconfían de nosotros porque se generaliza la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Y tenemos que ser ajenos a toda cuestión personal, ideológica y política. Esto aplica, por ejemplo, al tema Ramos Padilla que tenemos que tratar a continuación, entre tantos otros. Aplica al tema Luis Rodríguez, sin ninguna duda. Intereses personales, intereses ideológicos, intereses políticos. ¿Por qué confiamos en un juez? Obviamente que es un ser humano y que tiene su corazón y su subjetividad. Pero por eso, como vos bien destacaste, Alfredo, antes, Rosenkrantz ha votado solo, sabiendo que iba a perder. Sí. Cosa que quizás uno diría, en un cuerpo colegiado hay que tener también una cierta gimnasia para conseguir que tu posición en todo caso predomine. Pero esa gimnasia no se puede hacer al costo de dejar de votar lo que vos creés que hay que votar. Sí. Y eso nos lleva a jueces que todos consideramos ejemplo. Carmen Argibay, por ejemplo. Sí. En muchos aspectos, Carlos Fait, por ejemplo. Sí, sí. Son jueces que han sido referencia, más allá de estar en minoría muchísimas veces, y más allá de que yo en lo personal no comparta muchísimo de los fallos que dictaron, pero no tiene nada que ver, porque eso, hoy Rosenkrantz dijo, no podemos pensar en caer simpáticos, no podemos pensar en que no nos puteen. No dijo puteen, pero esa fue la idea. Pero además en algún momento fue bastante directo, porque el presidente de la Corte tiene un lenguaje llano, es un hombre del fútbol, le gusta el fútbol, es hincha independiente, sí, es un hombre común y corriente. O sea, es independiente también en el fútbol. Es muy qué lindo juego de palabras. Es muy bueno. Perdón por el chascarrillo. No, pero está bárbaro el chascarrillo. Yo creo que fue un discurso significativo y la verdad es que conversando con otros periodistas al final, que compartimos una charla, la sensación era esa, ¿no? La pregunta era, ¿esto pasa del aplauso? Además de aplaudirlo, ¿a alguien se le va a ocurrir pensarlo? A mí me interesa destacar también, que vos un poco ya lo hiciste, pero yo
quiero hacer mención a una referencia que hace Rosenkrantz respecto a la sociedad civil. En un momento dice que esas reglas claras de evaluación que aplican ellos justamente en los hechos para sentenciar, para decidir como jueces, tienen que permitir que la sociedad civil de alguna forma controle con objetividad lo que ellos están decidiendo. O sea, que entienda, que sepa de qué se trata. Que se incorpore. Ahora, no he visto en la práctica con ninguno de los, composiciones de la Corte de los últimos años, si vamos a 20 años para atrás, que realmente tengan vocación los jueces y las Cortes Supremas que se fueron conformando con el tiempo, porque la sociedad darle no se apertura a la sociedad civil de una forma más o menos orgánica. Sí, eso no lo he visto. Sí se proclama, sí convocaron a la sociedad civil cuando necesitaron cierto apoyo o una opinión, pero en los hechos es como que queda la cosa bastante de lado. Nosotros debemos decir que si hoy estuvimos presentes en la reunión, en el lanzamiento del año judicial por parte de la Corte, no fue en carácter de ciudadanos, tampoco en carácter de profesionales. ¿En carácter de qué fuimos? Fuimos en carácter de periodistas, de algo en lo cual somos más o menos algo así como improvisados. ¿Por qué? Porque las Cortes sí se han querido acercar en los últimos años al periodismo, porque nos han querido tener de su lado en los medios, y que haya cierta, comprensión y transmisión de las cuestiones que ellos quieren y necesitan transmitir. Sí, no sé si tanto se interesan en la sociedad, se interesan en que la sociedad esté de alguna manera informada de la forma que ellos quieren que sean informadas. Yo creo que es casi inevitable en esta sociedad moderna, pero vos fíjate, y con esto por ahí cambiamos de tema y seguimos con otro. Dice el presidente hoy de la Corte: lo que importa y lo que debe importar no es meramente el resultado de la decisión. ¿Quién gana y quién pierde? Si gana el gobierno o la oposición, si gana la izquierda o la derecha, si gana el actor o el demandado. Sí, es el mismo lo que importa tema, es que el resultado de un pleito venga determinado por las razones jurídicas que lo justifican. Es decir, que sea un fallo con fundamento y no lo que cada uno quiere. Y él lo dijo muy bien, y me consta que después también lo comentó en Corrillo Posterior. La gente no está esperando eso, la gente está esperando la sentencia que en su subjetividad quiere. Cuando consigamos superar un poco eso, habremos empezado a ser un país en serio, ¿no? Sí, pero nos falta mucho, hay un tramo largo para que de pronto la sociedad empiece a creer que esos fallos llegan porque están ajustados a derecho y no por una situación personal de los litigantes, ¿no? O particular de los litigantes respecto del juez o de la justicia que los está juzgando. Sí, ¿no? Pero, disculpe. Guido, dale. No. Soy un pichi cualquiera, en el sentido que este país lo conozco bastante y la justicia acá ha dado esta sospecha. O sea, la gente sospecha y quiere que sea juzgado fulano, mengano, ¿no? Sí. Pero la justicia en estos últimos 10, 15 años ha brindado verdaderamente decisiones que fueron verdaderamente no escandalosas, más actos que fueron verdaderamente, no tenían nada que ver con una justicia de una república con un Estado de Derecho. Entonces, este pensamiento de la gente, yo no es que estoy muy en contra, o sea, que la justicia se acelere y que los tiempos de un juicio sean efectivamente mucho más breves. O sea, que la justicia empiece a funcionar, porque más estos juicios son largos y más se exalta el corporativismo de la justicia. En mi modestísima Bueno, estamos en un país donde el año pasado un tribunal se animó a decir que había que absolver a un expresidente de la Nación ya condenado por un tribunal oral
porque habían pasado más de 20 años y nadie podía estar esperando 20 años que lo condenen. Y ya estaba condenado. Sí. Esto lo dijo una de las salas de la Cámara de Casación bochornosamente el año pasado. Y sin avergonzarse. Sin avergonzarse, Chicos, tal cual. Por suerte, otra sala de la Cámara de Casación dijo exactamente lo contrario. Dijo que delitos como los de corrupción, en otro caso, no deberían prescribir. Claro. Bueno, estamos en esa pugna, ¿no? No, yo creo que avanzamos un paso y retrocedemos dos. Y vuelvo al tema del Consejo de la Magistratura, cuando de pronto notamos que la comisión de acusación de los jueces, en los casos en que hay jueces sospechados de actuar indebidamente, de actuar mal, de pronto esa comisión está presidida por Miguel Pichetto, persona, integrante, senador a su vez de la Nación, que es el que mantiene a rajatabla la decisión y lleva y arrastra al resto de los legisladores la decisión de que hasta que no haya una sentencia absolutamente firme, los funcionarios públicos, como puede ser el caso de los presidentes, los expresidentes de la República, el caso de Menem, el caso de Cristina, no pueden ser, desaforados. Y mientras tanto siguen ejerciendo su función como senadores o como legisladores o como sea, ¿no? Y tenemos que convivir con ambas realidades, ¿no? Con funcionarios deshonestos porque ya han sido juzgados y condenados, todavía no firmes, pero condenados al fin por delitos graves, y especialmente delitos de corrupción, o sea, por el ejercicio de sus respectivas funciones de gobierno. Y bueno, y nos encontramos con que ahora este mismo personaje, por ese arte de birlibirloque, ¿no?, de pronto dio una vuelta en el aire y aterriza como presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que también es el que de pronto tiene que juzgar a los jueces acerca de su comportamiento. Sí, señor, esta es la verdad, esta es la realidad. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que hay que seguir dando la pelea, pero les voy a proponer que en 1 minuto y medio cada uno, no mucho más, y después nos vamos a la pausa, diga qué sensaciones le causó y qué opinión tiene sobre el video que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer a raíz de su viaje a Cuba para visitar a su hija que está allí recuperándose de un tema de salud. ¿Te parece que vale la pena? Yo creo que es un tema que toda la sociedad lo habló, creo que se habló con demasiado odio y encono y esta cosa de la grieta terrible de los argentinos, y por ahí podemos pensar un poco más desde... ¿Vale la posibilidad de abstenerse de opinar? Sí. Bueno, es una alternativa. Bueno, vamos, ¿cómo no? ¿Ya ahora? Ahora. Bueno, me abstengo. Le doy la palabra. Yo luego... En mi casa, luego de escuchar ese video, subió el consumo de papel higiénico. No. Bueno, le digo, Alejandro, le diste el pie. Tendrías que haberte abstenido. No era la idea. La idea era hacer algo constructivo. Pero es algo muy constructivo, porque yo creo que se está en este país hay un uso por parte de políticos, de los medios, que es más que escandaloso. Supera cualquier límite. Ahí se ha superado, para mí, se han superado límites éticos y morales impresionantes. Yo no sé si en un otro país un político hubiera usado una enfermedad de la hija en esa forma. Recordemos que Cristina tiene 8 procesamientos firmes, ¿no es cierto? Los procesamientos. 10. O 10, ya perdí. No, 10. Y tiene 5 órdenes de prisión preventiva. 5. Por eso del y papel la señora higiénico, se va de queridos. viaje, avisó, conforme a derecho, que se va de viaje y bueno, y allí está, viajando. ¿Volverá? Ese es el otro tema. No, yo dije que me iba a abstener. Yo no me metería en eso porque yo no me voy a abstener, pero creo que no se trata estrictamente de volver en el caso de ella, ¿no? Sí tengo mi duda de qué significa la presencia de Florencia Kirchner en Cuba. Eso habrá que verlo, lo podrá demostrar o no con su conducta de volver al país a someterse a los jueces, porque ella está sometida a juicio, y creo que esta es la cuestión. Está sometida a juicio por una intervención personal
como directora, es decir, como autoridad de sociedades que están absolutamente comprometidas en actos de corrupción según pruebas muy fehacientes. Entonces me parece que esa es una parte de la cuestión. La otra parte de la cuestión vos por ahí la dijiste con un poco de dureza, pero yo la voy a decir con un poco más de suavidad. Cuando está entrando una destacada visita a nuestro programa, está el diputado Daniel Lipovetsky con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pero cierro el comentario muy, muy rápidamente. Yo creo, y esto lo digo como padre y como abuelo, ¿no?, que debería haber límites de los seres humanos, sean políticos o que ejerzan cualquier otro cargo, y esto más bien desde ese punto de vista, desde lo humano, en involucrar hijos para hacer política. Porque obviamente la sociedad no hubiera hablado ni el 3% de lo que habló de Florencia Kirchner si no hubiera sido porque Cristina hizo el video que hizo. Esta era mi conclusión. Bueno, y ha llegado aquí un invitado especial que vamos a ir ahora, justamente llegamos para la pausa Sí, una de mitad del brevísima programa. pausa. Y volvemos con nada más ni nada menos que Daniel Lipovetsky, diputado nacional, un invitado especial del día de hoy. Gracias, Daniel, Sí, por estar presidente aquí. de la Comisión de Legislación No, un placer, General gracias a ustedes. y secretario de una comisión muy importante de la bicameral que atiende el tema de los organismos de inteligencia. Daniel prometió nada menos. contestarnos todo, absolutamente todo. Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos al aire y bueno, como prometimos, aquí lo tenemos para charlar largo y tendido sobre todos los temas que le competen al diputado nacional Daniel Lipovetsky. Daniel, entre otras cosas, además de ser abogado de la matrícula, ser un profesional con larga trayectoria, ejercicio de la profesión, es presidente, a ver si estoy en lo cierto, de la Comisión de Legislación General. ¿Está bien, Daniel? Sí, así es. Sí. Y también es secretario de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Comisión esta que hoy por hoy está totalmente en vigencia en los medios de comunicación. ¿Por qué? Por todo el tema del juez de Dolores, el juez Ramos Padilla, la causa que tiene que ver indirectamente con los cuadernos, pero directamente sí con este personaje que ha aparecido en los medios, que se llama Marcelo D'Alessio, que está siendo juzgado allí en Dolores, donde se generó toda una gran controversia con la justicia de Comodoro Pi, en donde hay un tema de competencia a resolver, pero donde también ha habido días pasados un avance importante
porque este juez de Dolores ha estado presente, se hizo presente en otra comisión, que es la comisión que es vinculada con los medios de prensa. ¿Es así, Daniel? Bueno, bienvenido de nuevo aquí. Muchas y gracias. decinos si me olvidé de mencionar alguna cuestión trascendente de tu actividad actual dentro del Congreso. No. Claro que fuiste. Lo más importante es lo que dijiste, así que. Sí. Bueno, yo sé, porque me han adelantado. ¿Me dejás romper el hielo o vas a romper vos el hielo? Nada, le iba a preguntar un poco que algo que estuvimos charlando en el intervalo, sobre que ha habido novedades. Me parece que esto es un poco lo importante, lo interesante, en la comisión bicameral de temas de inteligencia, y por ahí nos podés adelantar algunas cuestiones que han hecho, que han llevado a cabo, y qué es lo que va a pasar en los próximos días, Daniel. Bueno, en la Comisión Bicameral de Servicio de Control de Servicios de Inteligencia, que es una comisión que está creada justamente por la Ley de Inteligencia para controlar a los organismos que hacen inteligencia, a los organismos públicos que hacen inteligencia, ha procedido, nos reunimos la semana pasada y decidimos por unanimidad convocar al juez Ramos Padilla a que venga a exponer a la comisión. Es una comisión que tiene un funcionamiento secreto, porque justamente así se tratan las tareas de inteligencia. Y decidimos citarlo, convocarlo, porque es el lugar donde creemos que tenía que tener el vínculo el juez con el Congreso Nacional, ¿no? Ramos Padilla, cuando recibió la causa, o abrió la causa vinculada primero con la denuncia de extorsión contra Marcelo D'Alessio, y apareció la posible violación de la ley de inteligencia, que es lo que Ramos Padilla dice en sus afirmaciones. En la que le corresponde intervenir es la Comisión Bicameral de Control, y por eso Ramos Padilla lo primero que hizo fue enviar documentación a esta comisión. Envió una caja lacrada y sellada ya hace 15-20 días. Nosotros procedimos a abrirla el jueves pasado en una reunión que tuvimos de la comisión. Se designó una subcomisión de 3 personas, de 3 diputados, 2 diputados y un senador, uno por cada uno de los 3 bloques más importantes que integran la comisión. Yo soy el representante del oficialismo, de Cambiemos, después está un senador Guastavino por el PJ Federal y el diputado Tailade por el Kirchnerismo, o el Frente para la Victoria. Procedimos y a partir de ese día nos pusimos a analizar toda esa documentación, que es muy vasta, muy amplia, bastante difícil de clasificar, y vamos a hacer un informe preliminar seguramente en el día de mañana para todos los miembros de la comisión. Claro. Y el jueves, así tienen esa información el jueves cuando venga Ramos Padilla, donde seguramente le haremos muchas preguntas vinculadas. O sea, ¿esa documentación proviene de los allanamientos a la casa de Marcelo D'Alessio o hay otro tipo de información? Hay mucha información que obtuvo de los allanamientos, la gran mayoría, y después hay parte de la denuncia, de las pruebas que aportó el denunciante, en este caso Echeves, que lo denunció a D'Alessio por extorsión, y también están las declaraciones de los imputados, de D'Alessio, de Bogoliup y de otro más que está también involucrado con esto. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, porque, bueno, con unos cuantos años de abogado encima, no recuerdo haber visto un juez concurrir a una comisión del Congreso a hablar de una causa en trámite en la cual no hay más que un procesado, una causa donde todavía está en los preliminares, y concurrir personalmente a hablar 4 horas, si mal no recuerdo, ¿no? En la Comisión de Libertad de Expresión. Porque la sociedad, frente a esto, el gobierno le pide al Consejo de la Magistratura la destitución por inconducta. Todo esto se puede conversar sin ninguna duda, pero ¿no tiene más sentido que un juez en todo caso mande la información y la comisión le pregunte los datos que necesita? Mira, yo creo que Ramos Padilla cometió un grave error en ir a la Comisión de Libertad de Expresión. No era el ámbito para hacerlo. Acá no había un problema de libertad de expresión del juez para expresarse. Primero, porque yo creo que los jueces deben hablar a través de sus sentencias y sus resoluciones y no en un medio de comunicación. Por lo tanto, no había acá un problema de libertad de expresión del juez Ramos Padilla. Por lo tanto, yo creo que no era el ámbito para ir, sino el ámbito para concurrir era el de la comisión bicameral. Porque él mismo lo dijo, la causa involucraría a la aplicación, la violación de la ley de inteligencia, la posibilidad de que haya inteligencia ilegal. Por lo tanto, desde ahí es la comisión bicameral la que debe hacerlo, y él originalmente hizo eso, mandó documentación ahí. Después, cuando recibe la invitación de Moró, que Moró
puede invitar a quien quiera a su comisión, después está en alguien decidir si participa o no. La verdad que Ramos Padilla no debió ir a esa comisión, y menos debió pasar audios de la causa, que son pruebas de la causa, que involucraban incluso a diputadas que no estaban incluso en esa reunión. Por lo tanto, la verdad que cometió un error muy grave. Pero bueno, ahora nosotros lo hemos citado a la bicameral y el jueves le haremos muchas preguntas, incluidas justamente esta, ¿no? ¿Por qué fue a esta comisión? Y también preguntarle un poco el porqué de algunas razones, porque en definitiva lo que uno ve en la documentación, yo no puedo hacer mucha alusión a ella porque es secreta, pero lo que uno ve de la documentación que él envió, de lo que está en la causa, es que hay muchas cuestiones que surgen de afirmaciones de D'Alessio. D'Alessio es un personaje que está acusado de cometer graves delitos. Posiblemente los haya cometido, por lo que parece, por lo menos el de extorsión y incluso el de espionaje ilegal. Por lo tanto, desde ahí, un juez tiene que considerar esa situación, que estamos hablando de un hipotético delincuente, y por lo tanto para llegar a determinaciones tiene que corroborarlo con otros medios de prueba para ver qué verosimilitud hay en las cosas que decía D'Alessio. Y eso es lo que le vamos a preguntar a Ramos Padilla, a ver qué otras pruebas él ordenó para corroborar que lo que decía D'Alessio era verdad, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí se pondrían como en una contradicción, porque al ir él a la comisión le pregunta sobre sus dichos, y es como que en realidad, en vez de combinar y coordinar los poderes, terminan con esta actitud, que yo creo que el error, coincido con tu planteo, viene del juez, terminan como enfrentados en una situación que no parece como absurda, ¿no? Sí. Yo no recuerdo nada parecido. Sí, yo por eso digo que creo que a los que me preguntan, bueno, pero está bien que un juez vaya al Congreso. Sí, yo no digo que no está mal. El tema es que tiene que ir al ámbito adecuado del Congreso. Tiene que haber un grado de colaboración. Esta comisión bicameral trabaja mucho por el Poder Judicial, por muchas cuestiones, incluso porque, por ejemplo, hoy está en manos del Poder Judicial lo que tiene que ver con las escuchas legales, a partir que las maneja la Corte, y nosotros ahora estamos, por pedido de la propia Corte, haciendo una auditoría con la Universidad de Buenos Aires sobre todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la dependencia que se hace de las escuchas ilegales, las escuchas legales, perdón. Y así que tenemos un vínculo permanente de trabajo con el Poder Judicial. En el caso de todas maneras, que nosotros le vamos a hacer preguntas a Ramos Padilla, en definitiva, le haremos preguntas para determinar qué grado luego qué paso a seguir tendrá que hacer la comisión en el marco de sus competencias. No nos vamos a involucrar, por supuesto, en la causa judicial, no es nuestra tarea. Sí, también le vamos a dar la colaboración que él nos requiera, por supuesto, y también le vamos a pedir más información. Yo ya se la he pedido, en realidad, como secretario de la comisión, le he pedido que amplíe la información que nos mandó, porque lo que hemos visto, porque muchos se filtraron los medios de comunicación, que hay muchas medidas de prueba, que él mismo, por ejemplo, las publicitó en su visita al Congreso, o algunas han sido transmitidas por los medios, que no están en la documentación que él nos envió, y por supuesto se la vamos a pedir, incluso también este informe de la Comisión Provincial de la Memoria, que tampoco le envió, y que ese informe, por lo que hemos leído, hace referencia a muchas medidas de pruebas que nosotros no las tenemos a disposición. Sí, justamente yo te quería consultar, ¿no será prudente para que no se produzca un direccionamiento del avance de esta disputa que hay de competencia y demás entre lo que es el fiscal Stornelli, el juez Ramos Padilla? ¿No sería conveniente pedirle el expediente completo y la documentación? Yo no sé si completa o no, hay que ver el volumen, pero el expediente completo, o sea, que quienes tengan la posibilidad de discernir qué sirve y qué no sirve sean justamente los legisladores de los distintos bloques o partidos, y que de alguna forma no sea el juez el que direccione la cuestión para un lado o para el otro, más que se trata de un juez, no digo sospechado, pero con cierta inclinación de favorecer determinados intereses. Sí, posiblemente le pidamos toda la causa, o por una copia de la causa, por supuesto, la original. También la parte digital, ¿no? Porque él nos envió toda una versión papel, y por supuesto no están todos los audios que él, algunos hizo públicos en la Comisión de Libertad de Expresión. Así que sí, posiblemente se lo pidamos. De todas maneras,
él tiene un problema más, te diría que el problema de competencia que hoy tiene Ramos Padilla no es tanto con la comisión, sino es con su propia competencia, territorial, ¿no? Hoy hay mucho cuestionamiento, el propio fiscal ha dicho que no es competente, hay una intervención en ese marco de la Cámara Federal de Mar del Plata, así que bueno, veremos en qué termina esto. Me parece que hoy lo más importante que te diría de la documentación que nosotros tenemos, que insisto es muy provisoria, no aparecen actividades de organismos públicos de inteligencia. Pero habrá que ver si hay más información. Por eso, esto lo puedo decir porque también esto es muy importante. Yo pediría que lo resaltes. Esto también lo puedo decir porque también la Comisión Provisional de la Memoria tampoco determinó que había encontrado intervención. Sí hizo alusión de que podría haber habido alguna mala praxis o por lo menos una falta de control de los organismos de inteligencia que tienen que controlar que no haya inteligencia ilegal en el país. Pero bueno, eso es una conclusión que no tiene que ver con la legalidad, sino con una elaboración política, ¿no? Decir, bueno, si acá se trabajó mejor o peor por parte de un organismo público, pero no en la comisión de un delito, que sería si hubiera intervenido un organismo de inteligencia pública en esta causa, ¿no? Ahora, te hago una pregunta por ahí un poco más incómoda, pero que está realmente en el ambiente planteada. Hay muchas investigaciones, recuerdo la de Claudio Saboya en su libro Espiados, un libro muy, muy profundo y detallado que, por ejemplo, ilustraba sobre los procedimientos del general Milani a cargo de inteligencia, con espionaje sobre organizaciones políticas y sociales, etcétera, etcétera. Manejo de fondos reservados. Manejo de fondos reservados, sí, pero hasta con datos del IGJ, de la FIP, es decir, es un libro muy profundo sobre el espionaje durante el gobierno anterior. Ahora, hay un artículo muy duro, que vos lo habrás visto, de Carlos Pañi, no precisamente un defensor del gobierno anterior, en el diario La Nación de ayer o antes de ayer, donde dice que esto también saca a la luz que no se han desarticulado todos esos mecanismos que sabemos que vienen de tiempo atrás en la democracia. Pero bueno, vos estás justamente en una de las comisiones claves para eso. ¿Hay posibilidad de avanzar para conseguir más transparencia en el tema de inteligencia? Y el tema que mencionó Alfredo me parece muy significativo. Personalmente lo hemos peleado juntos y hemos hecho incluso una petición en su momento, años atrás, acceso a la información pública, ley del arrepentido, y el tercer punto era eliminar los fondos reservados. Juntamos más de 150.000 firmas. Las dos primeras cosas las pudimos conseguir, algunas gracias a alguno que tiró bolsos y cosas por el estilo, pero se consiguieron, y esa otra ni se habla, ¿no? Bueno, con respecto al tema de avanzar con mayor transparencia, es un objetivo. Lo que pasa es que no es tan fácil porque acá estamos hablando, a ver, el que hace espionaje ilegal o inteligencia ilegal está violando una ley, por lo tanto tiene que tener la justicia, tiene que condenarlos. Es un delito hacer inteligencia ilegal. Por lo tanto, desde ahí, cuando pasan estas causas, seguramente uno aspira de que más allá de que se pruebe o no se pruebe la extorsión, sí que uno aspira a que las personas que están involucradas con haber hecho actividades de inteligencia ilegal sean condenadas en ese marco. Y creo que eso, en ese sentido, la causa está, independientemente que el juez que la lleve, uno aspira a que el Poder Judicial avance en este marco, porque sería una buena manera de empezar a resolver este tema. Como bien vos decías, por lo menos estos personajes que están involucrados en esta causa vienen haciendo tareas de inteligencia hace muchísimos años, ¿no? Y la inteligencia ilegal hace muchos años. Por lo menos es lo que surge de la causa, insisto, no tengo ningún vínculo con ellos, pero lo que parece de la causa es que muchos de ellos incluso hasta compartían alguna oficina, salían los medios. Tal cual. Ahora, respecto a los fondos reservados, bueno, es un debate, ¿no? Que hay muchos debates a hacer. Primero, hay quienes creen que no tiene que haber organismos estatales de inteligencia. Yo soy de la idea de que en un país que ha sufrido, y ahora se acaban de cumplir 27 años del atentado a la sede de la Embajada de Israel en el día del domingo pasado, yo estuve ayer en el acto y también hemos sufrido el atentado a la sede de la AMIA. Creo que es importante tener un servicio de inteligencia que sobre todo se ocupe de justamente las amenazas internacionales, ¿no? Y el terrorismo internacional. El resto no, porque incluso está prohibido. Hoy no se puede hacer inteligencia interna, y la ley lo prohíbe, y los organismos tienen que estar para eso. Y cuando tenés un organismo de inteligencia destinado a eso,
es lógico que como son tareas que son de alguna manera vinculadas con la inteligencia, es lógico que tengan fondos reservados, dedicados y destinados a eso, no a otra cosa. Cuando se utilizan otra cosa, estaría violando la ley de inteligencia. Y bajo control de ustedes. Y nosotros somos los que lo controlamos. Bueno, nosotros controlamos eso, claramente. Daniel, voy a hacer un giro total de 180 grados y preguntarte, vos estuviste muy involucrado en todo lo que fue la tramitación del proyecto de ley del aborto, ¿cierto? Que, bueno, todos sabemos cómo movilizó a la sociedad ese tratamiento legislativo y el resultado que tenemos hasta el momento. ¿Qué ves hacia un futuro? ¿Cómo describiría la situación actual y futura respecto de ese tema que todavía yo creo que no fue cerrado por completo? Quedó de alguna forma, digamos, todavía mucho por decirse. ¿Cómo lo ves vos? No, claro, sí, por supuesto que yo lo veo que estamos, te diría, en pleno proceso, ¿no? Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Hemos avanzado mucho en este proceso, con legislaciones vinculadas con avanzar en derechos de las mujeres, la ley de paridad, la ley la ley Brisa, que le da subsidios a las familias que han sido víctimas de femicidios, la ley que le quita la responsabilidad parental o la patria potestad, para que, como el término antiguo, al padre femicida, cuando ha tenido hijos con la mujer que ha asesinado, un montón de legislaciones, la ley Micaela, que establece la obligación de capacitar en materia de género a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes. Se ha avanzado mucho en un proceso que claramente ha sido liderado por las mujeres en este país, que nosotros, los hombres, tenemos un rol en esto, que es ser aliados de esa lucha, y yo creo que en ese marco he tenido una responsabilidad en la Cámara de Diputados de alguna manera de presidir el plenario que el año pasado debatió por primera vez en la historia un proyecto de legalización del aborto. Creo que fue un antes y un después, ha generado que este tema por primera vez esté en boca de toda la sociedad. Empezamos a saldar una deuda que tenía el Congreso con este tema, y que los gobiernos anteriores permanentemente habían negado el debate, e incluso cuando tuvieron alguna ocasión pusieron límites a eso, como cuando se reformó el Código Civil y Comercial en el 2014 y el kirchnerismo decidió incorporar un artículo, que es el 19, que establece que la vida comienza a partir de la concepción, justamente para tratar de poner un límite jurídico, no en la realidad, a la posibilidad de legalizar el aborto. Y por lo tanto creo que avanzamos muchísimo. Tuvimos una media sanción histórica, 129 votos, en una sesión realmente inolvidable. Y lamentablemente el Senado, bueno, lo rechazó, proponiendo mantener el status quo actual, que es un status quo donde hoy en la Argentina se siguen haciendo cientos de miles de abortos clandestinos por año. Siguen muriendo mujeres por esto. Acaba de fallecer una mujer en Catamarca por un aborto clandestino, y siguen pasando cosas como esta nena tucumana que fue abusada. Yo te quería pedir tu opinión sobre esa eso. pobre nena fue abusada doblemente. Primero fue abusada por la pareja de su abuela, y luego fue abusada por el Estado tucumano, que cuando ella requirió la interrupción legal del embarazo, que está prevista en el Código Penal desde 1921, el Estado tucumano no le dio respuesta, dejó que el embarazo avance, y luego no quedó otra que hacer esa cesárea, que fue tan terrible para la nena como para esa bebé que nació y que lamentablemente... Y la situación de los profesionales, ¿no?, que llevaron a cabo esta intervención, que ahora están padeciendo una denuncia penal, ¿no? Así es. Por lo tanto, te diría que en este marco lo que vamos a hacer, lo que estamos proponiendo ahora este año, es volver a presentar el proyecto, porque creo que tiene que tener estado parlamentario, como ha venido teniendo desde hace 14 años, impulsado por la campaña legal nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Yo le he venido acompañando, lo acompañé en el 2016, lo acompañé por supuesto en el 2018, además de presentar un proyecto propio, y ahora vamos a volver a presentarlo, vamos a tratar de que tenga la mayor cantidad de firmas posibles. El año pasado tuvo 70 firmas, este año buscaremos más. Después veremos si están las condiciones para tratarlo en un año electoral. No es tan fácil. En el mientras tanto, nuestro deber, por de alguna manera, los que creemos que es importante seguir trabajando con este tema, seguir teniendo el tema, visibilizando este tema, visibilizar las situaciones que se producen por no cambiar esta situación, y seguir trabajando para que en algún momento cambie el status quo, ¿no? Que es lo que el año pasado
pidieron los senadores, que no cambie nada en este país. Y el que no cambie nada es la mujer de Catamarca fallecida, la bebé, la mujer, la nena de 11 años abusada y embarazada. Bueno, esos son los que no quieren lo que votó el Senado del año pasado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir trabajando para que esto cambie. Ahora, ahí hay un tema que me parece que resolvería si se cumpliera con la ley que vos mencionaste recién y con el fallo de la Corte, que es el tema del derecho de la mujer violada a interrumpir el embarazo. En el año 2012 la Corte dictó el fallo FAL, en el cual reglamentó con absoluta precisión justamente que la víctima no puede ser violada nuevamente por la justicia. Lo que dice la Corte que es, alguien viene, plantea la violación y reclama el derecho a la interrupción, las provincias tienen que proveer eso como un servicio público en los hospitales. Porque además hay que sacarse un poco la careta. El problema no es de la gente que puede pagarlo. Esos van y lo pagan. Es decir, acá estamos hablando de la chiquita de 11 años violada por el abuelo, que son además la mayoría de los casos, esos horrores de violaciones perpetrados en general en el seno familiar. El riesgo de vida. Todo ese tipo de situación. Yo me pregunto, y por eso quería tu reflexión, ¿por qué es tan difícil, casi 7 años después del fallo de la Corte, más de la mitad de las provincias no tienen reglamentado el protocolo para que esto sea automático? Bueno, porque son decisiones políticas que se toman, así como era difícil que se debata en el Congreso. ¿Por qué no se debatió en el Congreso a pesar de que el proyecto estaba presentado? Porque los gobiernos se negaban a tomar. El presidente Macri de esa decisión. El presidente Macri tuvo la valentía, a pesar de tener una posición contraria en principio, a apoyar el debate, a anunciarlo en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado. Me parece que fue una decisión política que se tomó. Y lo mismo los gobiernos provinciales que no toman que no reglamentan, que no cumplen con el fallo FAL. El fallo FAL les dice la Corte le dice a los gobiernos provinciales: tienen que aprobar protocolos, tienen que aprobarlos. Y hay muchas provincias que no lo hicieron, incluido Tucumán, por supuesto. Y después está, la presión de grupos vinculados a los que están en contra de la legalización del aborto, que incluso hasta tienen la barbaridad de plantear que el fallo FAL es inconstitucional. Primero, los fallos de la Corte no son inconstitucionales. Bueno, lo escuchamos en el debate. En el debate hubo incluso juristas, colegas, abogados que vinieron a decir que el fallo FAL era inconstitucional. Bueno, porque la verdad que cuando querés justificar lo injustificable puedes decir barbaridades como estas. La verdad que hay... en el mundo actual hay posverdades que hay que salir a explicarlas y muchas veces la gente no, a pesar que las explica, siguen pensando. No, yo lo veo en las redes sociales, ¿no? Yo obviamente soy objeto de ataques permanentes por parte de quienes dicen que quieren salvar a las dos vidas, cual es falso, acaba de quedar demostrado tanto en Catamarca como en Tucumán. Pero más allá de eso, sostienen, por ejemplo, de que FAL es inconstitucional y que en definitiva no hay ningún aborto que sea válido, ni siquiera cuando haya un aborto. Es decir, cuando una mujer ha sufrido una violación, ahí tiene que continuar el aborto. Ahí salimos del cauce de la ley, ¿no? Ahí salimos del cauce de lo que... Y aclaremos algo, salimos del cauce de una ley que es de 1921. O sea, hay gente que quiere ir más atrás de 1921. En 1921 las mujeres no votaban, no podían ser candidatas, no tenían la patria potestad, no disponían de sus bienes. No disponían de sus bienes. Si trabajaban y el marido no quería que trabaje más, el marido podía ir a su empleador y decirle: mire, yo no quiero que mi mujer trabaje más, y el empleador estaba obligado a echarla. Por lo tanto, casi no tenían derechos. Y a pesar de eso, en ese momento un Congreso integrado solo por hombres permitió que haya abortos no punibles. Y hay gente que quiere ir más atrás de eso. Y realmente nosotros creo que tenemos que ir mucho más adelante. Estamos en el siglo XXI. Alfredo, ¿puedo aprovechar el minuto que nos queda hacerle una sola pregunta muy breve? Tengo dos cortitas yo, pero dale vos rápido. Voy a hacer corto. ¿Qué opina el diputado de un intendente de la provincia de Buenos Aires que reclamó poner militantes políticos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Una barbaridad. Bueno, es en el marco de la misma cuando el kirchnerismo quiso digamos poner politizar la justicia. No nos olvidemos que armó una agrupación política dentro de la justicia, que es Justicia Legítima, intentó de alguna manera controlar la justicia con la falsa democratización de la justicia de todo punto de vista, con la designación de los jueces, queriendo que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto para justamente salir del eje del control de la integración de los estamentos. Por lo tanto, seguramente no recuerdo quién es el intendente, pero seguramente es del FPV. Durañona de San Antonio de Areco. Yo quería decir una cosa que por ahí está fuera de lugar, pero que Daniel me parece que va a compartir. Quería recordar y decir y desear un feliz cumpleaños de un amigo que ha cumplido años
hace poquitos días que se llama Carlos Acevedo. Quería mencionarlo. Para Carlos Acevedo, un abrazo. Le mandamos un abrazo, amigo en común. Eso gran por amigo. un lado. Y después otra pregunta te quería hacer, última chiquita, que se responde muy rápidamente, y que es, ¿quién va a ganar estas elecciones? Bueno, Mauricio Macri, yo estoy convencido que la gente, ha sido un año difícil el que pasó, pero la gente al entrar al cuarto oscuro va a valorar un montón de cuestiones que ha mejorado en este país, incluido la manera de hacer política. Ya no hay la agresión al que piensa distinto, y me parece que en eso, más un gobierno que de alguna manera ha avanzado mucho en otras materias, por supuesto que nos queda pendiente todavía la economía, pero que ha tomado decisiones que creo que nos van a llevar a cambiar una situación que viene de hace muchísimos años, ¿no? Daniel, muchas Muchas gracias, Daniel, realmente por molestarte. Y bueno, y damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Sí, señores, hasta la semana próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud.